que no llegaría ese pico. O cómo, a ver, nos va a explicar bien él. Es lo que todos tememos, ¿no? Que este pico finalmente llegue en algún momento. ¿Llega o no llega? Eduardo López, lo saludo. Buenas noches. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué dice usted? Saludo a toda la gente de la mesa. Bien. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, lo queremos escuchar. ¿Cómo estamos los argentinos hoy y a qué nos tenemos que preparar, Eduardo? Bueno, los argentinos hoy estamos en una situación bastante adecuada. Tenemos una curva de aumento muy suave de los casos. Las jurisdicciones que más han aumentado es provincia de Buenos Aires, predominantemente el conurbano bonaerense, y en segundo lugar Ciudad de Buenos Aires. Y el tercer distrito que está aumentando es Chaco, predominantemente hacia Resistencia. Lamentablemente el número de muertes es un número, diríamos, siempre la muerte es una catástrofe, pero está alrededor del 4,5%, que es la media a nivel mundial. O sea, esos son, digamos, cómo viene creciendo esto. Y por otro lado hay algunas jurisdicciones, llámese provincias, inclusive municipios, que no han tenido prácticamente casos, o los últimos casos han pasado más allá de 2 semanas. Es decir, que tenemos una cuarentena que ha tenido impacto. Sí, y en segundo lugar, diríamos, tenemos jurisdicciones que no han tenido casos. Ahora, Eduardo, la verdad que me parece muy importante que hable usted, porque usted es uno de los hombres que el presidente escucha a la hora de tomar decisiones importantes. Ahora, usted cuando hoy decía, por ahí no llegamos a ese pico no llega nunca. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir en cuarentena? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir guardados? ¿Cuánto más hay que esperar? Si es que se puede responder eso, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que el pico va a llegar lentamente, Santiago. La magnitud del pico no lo podemos adivinar, pero en la medida que nosotros podamos retrasar la circulación del virus, el pico uno podría especular que pueda ser de menor impacto, por ejemplo, que es el pico que ha tenido España o Italia o Estados Unidos ahora. Ahora, en segundo lugar, ¿cuándo va a llegar? Yo especulo que puede llegar a mediados de junio, y la cuarentena creemos que, por lo menos a título personal, creemos que no se puede levantar toda de golpe, sino que uno tiene que ir flexibilizándola. ¿Cuáles son? Si usted me preguntaría a mí qué parte de la cuarentena no movería, hoy por hoy no movería el ciclo lectivo, el ciclo educativo. En segundo lugar, no movería los aeropuertos. Así que clases, para pasar limpio, Eduardo, clases no por el momento, aeropuertos, viajes tampoco. ¿Qué más? Tercero es espectáculos masivos. Espectáculos deportivos, artísticos, cines, teatros. Teatros, recitales, partidos. Discotecas, ¿no? Sí. Y lo otro que yo pondría como dato importante. A ver, sí, por favor, Nancy. Sí, la pregunta, a mí me encantaría preguntarle, porque seguramente esto se lo ha preguntado el presidente hoy, cuál es su recomendación, ¿no?, con respecto a la cuarentena. Él lo está diciendo. Recién estaba hablando con alguien muy cercano a Alberto Fernández que me dice que todavía no está decidido que se anuncie mañana, que mañana el presidente a las 4 de la tarde se reúne con los gobernadores, eso sí está confirmado, pero que todavía no es seguro que la decisión final y el anuncio, digamos, concreto se haga el propio... Esto ok. Este hombre es fundamental. Escúchenlo, se llama Eduardo López, por si no lo conocen. Es el infectólogo destacadísimo, con un montón de reconocimiento a nivel mundial, pero es un hombre muy fuerte a la hora de dar una visión que tiene que ver con la salud, con lo humanitario, con la salud de todos los argentinos, al presidente. El presidente escucha a este hombre de la ciencia. Eduardo, lo escuchamos nuevamente. Sí, disculpe. Pregúntame, Julia, para Eduardo. Sí, Eduardo... Y lo tercero que no movería... Sí, por favor. Lo tercero, lo escuchamos. Lo tercero que no me vería para mí sería el recuperar a los adultos mayores que mantengan, diríamos, lo máximo posible el recogimiento en domicilio, ¿no? Y creo que uno podría ir flexibilizando lentamente por provincia y por jurisdicción y por municipios en función de lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ir flexibilizando la cuarentena, dejar que las jurisdicciones tomen su propio opinión al respecto, ¿no? Sí, María.
Doctor, en Alemania se utilizaron estos test masivos muchísimo. Ahora, corríjame si me equivoco, estos test detectan anticuerpos. Los anticuerpos se producen, pueden ser 7 a 10 días de haber sido infectado. La cantidad de test con los que contamos, ¿pueden realmente hacernos tener un mapeo de cuál es la situación, por ejemplo, en el conurbano, en determinada zona del conurbano o en una provincia? ¿O es una prueba para qué? Es una prueba, en primer lugar, para ver cómo está circulando el virus, en primer lugar. En segundo lugar, se está haciendo en las terminales de trenes, que es bueno, porque usted recibe gente que va al conurbano y gente que viene del conurbano. Diríamos, y en función del número de test que uno hace, uno puede sacar un cálculo estadístico probabilístico de cómo está la población y cómo circula el virus. ¿Está bien? Entonces es un buen testeo. Esto es un testeo de prueba. Diríamos, de ninguna manera es un testeo de ver enfermedad, sino podemos detectar quizás cómo circula el virus y, en segundo lugar, cuántas personas se fueron contagiando sin darse cuenta, ¿no? Sí. Porque Doctor, está claro y va a ser voluntario, claro que va a ser voluntario. Sí. Está claro que la curva nos está dando bien dentro de todo. Usted mismo está diciendo que no va a haber como un pico demasiado grande. Ahora bien, el presidente hoy le preguntó qué haría usted con la cuarentena. El presidente escuchó a todos, fue una muy buena reunión. Preguntaros a todos cuál es su opinión, se hizo un consenso y se va a evaluar cómo se va a evaluar junto con los gobernadores, con los ministros y demás, la toma final de decisión. Si usted me preguntaría a mí a título personal total, yo creo que la cuarentena la podríamos continuar, diríamos, por lo menos 1 o 2 semanas más, ¿no? Pero es totalmente personal, no sé cuál es la opinión que va a tomar. A ver, Eduardo, porque eso es importante. Ministro, eso es importante. Usted dice 1 o 2 semanas más. ¿Y después qué? Porque obviamente que mucha gente dice economía o salud, economía, ¿no pueden ir de la mano? La economía, ¿qué pasa con los comercios? ¿Qué pasa con la gente que necesita volver a trabajar? ¿Cuál es la visión de una persona del mundo de la ciencia, del mundo de la salud con respecto a la economía? Eduardo, a ver si me puede contestar eso. Yo creo que vamos a tener que ir manejando como si fuera un mecanismo de relojería, diríamos, por eso las jurisdicciones que por ahí no han tenido casos o no tienen casos en las últimas 2 semanas, y los municipios, por ahí podría ser una alternativa de ir flexibilizando poco a poco para ir aumentando. Lo más restrictivo que hay que hacer, Santiago, aunque pueda doler, pero es un tema también de responsabilidad, diríamos, para protegernos y proteger a la gente adulto mayor, son los grandes conglomerados urbanos, especialmente Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, por el número de casos, ¿no? Claro. Eso es lo que uno tiene que mantener la cuarentena con un criterio más restrictivo. Sí, Melina. Doctor, le consulto, usted acaba de decir que lo que menos recomendaría es el regreso a clases. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha explicado que no existe una evidencia científica que pueda demostrar que los chicos son, como se creía en una primera instancia, los vectores de contagio para los adultos mayores. ¿Cuál es la explicación que ustedes le han dado al presidente para desaconsejar esto? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos 3 tipos de ciclo lectivo: la escuela primaria, secundaria y universitaria, con distintos grupos de edad. El grupo de edad para mayores de 20 años es un grupo de edad que ya se enferma y contagia. Ahora, los chicos también contagian, ¿está bien? No son los grandes transmisores del virus, que es lo que quiere decir la Organización Mundial de la Salud, pero también contagian. Y hay un tema interesante, es que los niños eliminan más tiempo el virus, con lo cual podrían tener mayor capacidad de tiempo de contagio, no que son los que más contagian, sino capacidad de tiempo de contagio. De almacenamiento del virus. Entonces, por eso uno prefiere mantenerse un tiempito más por las dudas, ¿no? Entiendo. Por las dudas. Eduardo, le mandamos un fuerte abrazo desde acá a la distancia y bueno, estamos todos expectantes
de si finalmente mañana va a ser el anuncio o no. Nancy, ¿tenés algo? A mí me parece que no. Mira, te digo la verdad, cuando recién... ¿No? A mí me parece que mañana no se hace el anuncio. A las 4, vos no te olvides, digamos, que atrás del anuncio siempre hay toda una preparación. A las 4 se reúne con los gobernadores. Con los gobernadores, básicamente, lo que va a escuchar es que, qué le va a decir cada uno de ellos respecto a lo que pasa en sus provincias. Por ejemplo, Catamarca no tiene un solo caso. Claro. Hay provincias que están pidiendo a gritos que vuelva la reactivación económica en función justamente de lo que está pasando. Formosa es otra. Pero digo, más allá de eso, la sensación que a mí me dio recién por hablar con la gente que está preparándole justamente al discurso también del presidente es que es muy posible que sea el sábado el anuncio más que mañana. Porque mañana va a estar apretada muy la agenda. Si no, va a estar a las 11 de la noche, va a estar acá esperando, mirando cuando habla el presidente. También en general, por tradición, lo están haciendo los fines de semana, ¿no? Y sobre lo de las provincias, es un poco lo que ayer también contaba Paola Juárez, que no hay tanta circulación, pero también están presionando mucho los sectores. Es decir, la minería ya aprobaron, por ejemplo, como un sector excepcional en la industria del tabaco. Y si vos te pones a pensar la cantidad de muertes que genera la industria del tabaco y la cantidad de muertes que hay por coronavirus al día de hoy en Argentina... Vos sabés que ahí Para que lo saludamos al infectólogo Eduardo López. Eduardo, muy buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Puedo dejar un mensaje para la gente? Un pequeño mensaje para la gente. Adelante. Darle un mensaje, diríamos, de saber que este esfuerzo que están haciendo ellos es un esfuerzo que también lo entendemos los expertos, el Ministerio de Salud y el gobierno, y las medidas que tratamos de tomar es para tratar que todos se beneficien. Y recordemos una cosa, en una pandemia todos tenemos un pedazo de verdad, pero no tenemos toda la verdad. Por eso hay que ir manejando con mucho cuidado la flexibilización de la cuarentena. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí estaba